Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy viajamos bastante atrás en el tiempo, a los inicios del pensamiento occidental. Vamos a hablar de los filósofos presocráticos, esos pensadores griegos entre los siglos 7 y 5 antes de Cristo. Y lo hacemos a partir de un análisis académico, uno de Miguel Chajín Flores, que propone una relectura un poco diferente de figuras como Tales, Heráclito, Parménides, Empédocles también. Nuestra idea hoy es, intentar desentrañar qué pensaban sobre el arché, ese principio fundamental de todo, pero mirándolo desde una perspectiva que el texto llama dialógica. Una palabra clave que ya iremos viendo qué significa. La propuesta es que este enfoque puede, cambiar cómo vemos a estos pioneros. Así que, ¿listos para darle una vuelta a algunas ideas sobre cómo empezó la filosofía? Siempre es bueno volver a los presocráticos, la verdad. Ellos pusieron las bases de la racionalidad en Occidente, ¿no? Ese intento de explicar el mundo sin recurrir solo al mito. Y lo interesante de esta relectura dialógica es que nos invita a no verlo solamente como escalones hacia ideas que vinieron después, ¿sabes? Como si solo fueran prematerialistas o algo así, sino a ver la coherencia que tenían sus propias ideas. Una visión que, según este análisis, estaba quizá más centrada en la identidad, en la permanencia, en un orden de fondo de lo que solemos pensar. Orden de fondo. Eso ya suena distinto a la idea típica de Heráclito del todo fluye sin más, ¿no? Antes de meternos de lleno en eso de lo dialógico, empecemos por algunas ideas que el texto dice que eran bastante comunes entre ellos. Una muy fuerte, el rechazo del no ser. Suena un poco abstracto. ¿Qué quería decir eso para ellos? Pues era fundamental, sí. Implica la convicción profunda de que algo no puede salir de la nada absoluta, y tampoco puede desaparecer en ella. Lo que es, el ser, de alguna manera siempre está. Empédocles, por ejemplo, decía que nacer y morir no es crear o destruir los elementos base, sus raíces, sino solo mezclarlos y separarlos. Anaxágoras fue súper claro, de lo que no es imposible que nazca algo. Y bueno, Parménides lo llevó al extremo lógico, ¿no? Afirmando la unidad, la eternidad del ser. Es negar el nacer y morir absolutos. La realidad de fondo no se crea ni se destruye. Entiendo. O sea que el cambio que vemos es más una reorganización de algo que ya existe. No es que algo surja de cero o se vaya a cero. Y si esa sustancia base se mantiene, eso conecta directo con otra idea clave que menciona el artículo. Buscar una estructura, una identidad que no cambia bajo la superficie que sí cambia. Exactamente. Detrás de toda la variedad, de todo el flujo que parece haber en el mundo, ellos postularon algún tipo de unidad o estructura que permanecía igual. Empédocles tenía sus 4 raíces eternas: fuego, aire, agua y tierra. Anaxágoras hablaba de incontables semillas, spermata, las llamaba, de todas las cosas, presentes en todo, y su mezcla forma lo que vemos. Y aquí, fíjate, ya empieza a aparecer esa perspectiva dialógica del texto. El cambio no sería una mutación total de esa base, sino una reconfiguración, una forma distinta de mostrar lo mismo. Meliso de Samos, que era discípulo de Parménides, insistía: el ser es uno, inmóvil, y los cambios que creemos ver son solo apariencia, un engaño de los sentidos. Pero entonces, ¿cómo encajan ahí los famosos contrarios? Pienso en el amor y el odio de Empédocles, o lo frío y lo caliente, lo húmedo y lo seco. Siempre nos los presentan como fuerzas que luchan, ¿no? En conflicto. ¿Eso no va en contra de la idea de identidad debajo? Bueno, esa es justo una de las claves de esta relectura dialógica. Lo que sugiere es que la función de esos contrarios se entiende mejor si los vemos en una relación de interdependencia, buscando un equilibrio, no necesariamente como una lucha a muerte, que aniquila la esencia del otro. Alcmeón de Crótona, que era médico y filósofo, usó esta idea para explicar la salud. Decía que la salud es el equilibrio, la isonomía, de las fuerzas contrarias en el cuerpo: frío-caliente, húmedo-seco. La enfermedad, la monarquía, viene cuando una de ellas domina a las demás. La meta es la armonía, la coexistencia, que es necesaria, no que un opuesto gane del todo. El texto usa la metáfora del círculo. El centro y la periferia son opuestos, pero se necesitan para que haya círculo. Ah, claro.
O sea que, incluso cuando interactúan los opuestos, la lógica de fondo sería mantener una estructura, un orden, una identidad. Esto me hace pensar en cómo veían el tiempo. Si no hay creación ni destrucción absolutas y los cambios son reordenamientos dentro de un marco, ¿cómo veían el paso del tiempo? Como una línea recta hacia adelante. ¿Progreso? No como lo vemos hoy, desde luego. El análisis destaca que lo que domina es una visión cíclica. Heráclito sí dijo todo fluye y un sol nuevo cada día. Pero ojo, también decía cosas como un día es igual a otro. Eso sugiere ciclos que se repiten una y otra vez, eternamente, sin que haya una transformación estructural, digamos, evolutiva del cosmos entero. El cambio es constante, sí, pero dentro de un patrón que se repite, regido por el logos. Incluso el atomismo de Demócrito, que era más mecanicista, no planteaba una evolución lineal hacia formas más complejas, era más bien como generación y disolución constante de mundos por combinaciones de átomos al azar, más cerca de la generación espontánea que de una evolución con dirección. Esto refuerza la idea de que no se fiaban mucho de las apariencias inmediatas, ¿verdad? Que buscaban una verdad más profunda que la que te dan los sentidos, así nomás. Totalmente. Es un rasgo muy claro. Heráclito lo dijo tal cual. Hay que ir más allá de la actitud natural del conocer que se conforma con la apariencia para encontrar la esencia o verdadera naturaleza que gusta ocultarse. Y Parménides fue incluso más radical. Solo la razón nos lleva al ser verdadero. Los sentidos nos engañan con el cambio y la multiplicidad. También es interesante la idea que aparece en varios de que lo cuantitativo no genera lo cualitativo por sí solo. Una cosa no se vuelve otra distinta solo por acumular más de sí misma. Su esencia, su identidad, sigue ahí. Vale, entonces tenemos un cosmos donde nada sale de la nada, hay una identidad de fondo, los opuestos buscan equilibrio en ciclos, y la verdad está más allá de los sentidos. Ahora, un punto clave que a menudo se discute mucho. ¿Dónde entra lo divino en todo esto? ¿Fueron los primeros ateos o los primeros científicos materialistas? Pues, salvo excepciones como Demócrito, que es muy notable, la mayoría no eran ni ateos ni materialistas en el sentido moderno, ¿eh? Para muchos, lo divino era precisamente eso, el principio que ordena, la inteligencia o la fuerza que mueve la realidad. Tales de Mileto, el que se considera el primer filósofo, creía que todo estaba lleno de dioses, que se interpreta a menudo como que todo tiene un principio vital, algo anímico. Anaxágoras dio un paso gigantesco al postular el nous, una mente, un intelecto cósmico, separado de la mezcla inicial de semillas, que puso orden e inició el movimiento, la rotación que separó las cosas. Una idea súper revolucionaria, separar la causa que ordena de la materia ordenada. El nous de Anaxágoras suena casi como un precursor de un dios creador u ordenador, aunque quizás no personal, ¿no? Y Empédocles con su amor y odio. Claro. Empédocles personificó esas fuerzas cósmicas. El amor, filia, era la fuerza que unía, que tendía a mezclar los 4 elementos en una esfera perfecta. Y el odio o discordia, neikos, era la fuerza que separaba, que los disgregaba para formar el mundo diverso que vemos. El cosmos para él vivía en un ciclo eterno entre estos dos estados. Y lo importante es esto. El movimiento, la dinámica entre los contrarios, no se atribuía a la materia inerte en sí, sino a estas fuerzas activas, a este principio divino o anímico. Entonces, ¿podríamos hablar de una especie de dualidad inicial? Quizá no materia contra espíritu como Descartes, pero sí una distinción entre la materia y ¿algo más? El texto habla de una distinción entre una materia animada y una esfera espiritual que le subyace. En esta visión dialógica que estamos viendo, lo divino o espiritual no sería tanto una cosa separada, sino la estructura misma, el principio de orden, la inteligencia que está dentro y organiza la materia. No es una propiedad de la materia, sino aquello que la atraviesa, la anima, le da forma. Es una visión más integrada, no una dualidad tan radical. Y todo esto estaba pasando en un momento de cambio cultural enorme, ¿no? Del mitos al logos, del pensamiento mítico al filosófico al racional. ¿Cómo se llevaban con la religión tradicional, con los dioses del Olimpo? Ese es un punto crucial, sí. El politeísmo que heredaron, con dioses caprichosos, a veces inmorales, como los describían Homero y Hesíodo, pues chocaba de frente con esta búsqueda de explicaciones racionales, universales, coherentes del cosmos. Genófanes de Colofón es el ejemplo perfecto de esta tensión.
criticó pero durísimo el antropomorfismo de los dioses de Homero. Dijo algo como, si los bueyes, caballos o leones tuvieran manos, dibujarían dioses con cuerpos iguales a los suyos. Tremendo. Y propuso en cambio un dios único, muy distinto a los humanos, inmóvil, que todo lo ve, todo lo piensa y mueve el universo con el poder de su mente. Una crítica súper racionalista a la mitología. Genófanes también hizo una distinción importante sobre el conocimiento mismo, ¿no es así? Sí. Distinguió entre el conocimiento que podría venir por revelación divina, que es más propio de la religión, y el conocimiento que los humanos vamos adquiriendo poco a poco, buscando, investigando, que es más propio de la cultura, de la filosofía. Es como una afirmación temprana de que la razón humana puede, por sí misma, descubrir la verdad del mundo. Pero mencionaste a Demócrito como la excepción. Él sí intentó una explicación sin Dios ni nada divino. Correcto. Demócrito, con Leucipo, desarrolló el atomismo, una teoría que intentaba explicar toda la realidad, incluyendo la mente, el alma, como resultado de combinaciones y movimientos de átomos indivisibles en el vacío. Fue un intento pionero, muy audaz, de construir una visión del mundo puramente materialista y mecanicista, sin necesidad de un nous que ordene, ni de dioses que intervengan. Sin embargo, el artículo que estamos comentando señala una posible tensión, una debilidad en su sistema. Para explicar la vida y el pensamiento, tuvo que usar el concepto de alma, aunque la imaginara formada por un tipo especial de átomos, los más finos, redondos, de fuego. O sea que incluso en su intento de materialismo radical, seguía allí un concepto con una larga historia de significados no puramente materiales. Qué fascinante ver cómo se enfrentaban a estas preguntas enormes. Volviendo a su visión de la naturaleza, la fisis, ya hablamos de los elementos de Empédocles, las semillas de Anaxágoras. ¿Cómo entendían que funcionaba esta naturaleza? ¿Era un mecanismo ciego o tenía algún propósito? Bueno, la veían compuesta por estos elementos o principios fundamentales. El cambio estaba regulado por fuerzas como el amor y la discordia en Empédocles, o por la acción ordenadora del nous en Anaxágoras. Otros buscaron explicaciones más físicas. Anaxímenes de Mileto, por ejemplo, propuso que todo venía del aire. Por condensación se hacía agua, tierra, piedra, y por rarefacción, fuego. Usaba procesos que podía observar para explicar la diversidad. ¿Y dominaba la idea de un orden ya presente o de un caos original? Claramente se inclinaban por el cosmos, por el orden, la armonía. Como vimos con Alcmeón, el desequilibrio, que un contrario domine, se veía como algo malo, como enfermedad o injusticia cósmica. La búsqueda de una unidad debajo de la diversidad aparente es constante. El agua para Tales, el apeiron, lo indefinido para Anaximandro, el aire para Anaxímenes, el fuego o el logos para Heráclito. Y un punto crucial que ya tocamos. La naturaleza no era vista como materia muerta, inerte, que se mueve por leyes de fuera, sino como algo animado por dentro, hilozoísmo le llaman, donde el movimiento y el orden venían de un principio vital, divino o anímico interno. ¿Y el ser humano? ¿Qué lugar tenía en este cosmos ordenado y animado? Era considerado parte integral de la naturaleza, sujeto a los mismos ciclos y principios. Empédocles incluye explícitamente a varones y mujeres, junto a plantas y animales, como productos de la mezcla y separación de las raíces bajo el amor y el odio. No hay una separación tajante entre humanidad y naturaleza. Sin embargo, sí se le reconoció una capacidad especial, la razón, el logos, la habilidad para entender ese orden de fondo que los sentidos solos no captan. Ahí está la crítica de Heráclito a los que viven como si tuvieran una inteligencia particular, sin entender el logos común, o el énfasis de Parménides en seguir el camino de la razón. ¿Y había alguna idea de evolución humana? ¿Mencionaste algo sobre Anaximandro y unos peces? Anaximandro tuvo una idea sorprendente para su época, sí. Dijo que los primeros seres vivos surgieron en lo húmedo, y que los humanos debieron originarse a partir de otras criaturas. Mencionó algo parecido a peces, porque un bebé humano no sobreviviría solo al nacer. Pero, ojo, esto no hay que entenderlo como una teoría de la evolución tipo Darwin, con formas intermedias, adaptación gradual. Es más una especulación sobre el origen, quizá una etapa inicial distinta, pero no una evolución lineal como la pensamos hoy.
Y como dijimos, Genófanes resaltó la capacidad humana de buscar el saber y mejorar el conocimiento con esfuerzo propio. Si juntamos todas estas piezas sobre cómo veían el cosmos, la naturaleza, al ser humano, ¿podemos sacar alguna implicación para la vida social o política? Aunque no fuera su tema principal, el texto sugiere que sí se puede. Sí, el artículo lo sugiere, digamos, por extrapolación de sus ideas cosmológicas. A ver, si el cosmos se basa en el equilibrio de contrarios y la armonía, como decía el Quemeón para la salud, pues entonces una sociedad justa, estable, requeriría un equilibrio parecido entre sus partes, grupos, intereses. Evitar la tiranía, el dominio absoluto de una parte sobre las otras. La idea dialógica de que la identidad, la cohesión, el amor de Empédocles es más fundamental o deseable que la contradicción y la división, el odio, pues apuntaría a buscar la unidad y el entendimiento mutuo como base para convivir. Además, esa confianza profunda en la razón, en el logos, como principio que rige el universo, sugeriría que una polis, una ciudad-estado, bien ordenada, debería basarse también en leyes y principios racionales, no en el capricho o la fuerza bruta. Y la crítica de Genófanes a los dioses inmorales y conflictivos se puede leer como una condena implícita a la irracionalidad, la falta de ética y el conflicto destructivo entre humanos. No eran sociólogos, claro, pero sus ideas sobre el orden del universo tenían ecos en cómo pensar el orden social. Perfecto. Hemos estado usando este término dialógico como una clave de lectura que propone el artículo. Ahora sí, es momento de meternos más a fondo. ¿Cuál es exactamente la diferencia que marca el texto entre esta perspectiva dialógica y la dialéctica? Que quizás es un término más familiar por Hegel o Marx, ¿no? Es la distinción central del análisis. Exacto. La perspectiva dialógica, tal como la define el texto para leer a los presocráticos, pone el acento en que, a pesar del cambio y de que existen contrarios, hay una identidad o estructura fundamental que permanece. Y muy importante, hay un principio ordenador, sea el nous, el logos, el amor, lo divino, que guía el proceso y busca la armonía o el equilibrio. El cambio se ve como una reorganización de lo mismo. Una manifestación diferente de esa estructura de fondo, pero no una superación que destruya la estructura original para crear algo radicalmente nuevo. Esto contrasta fuerte con la dialéctica moderna, sobre todo la de Hegel y Marx, donde la contradicción y la lucha entre opuestos, tesis, antítesis, son el motor principal que impulsa un cambio estructural fundamental. Una superación, Aufhebung, dicen en alemán, que transforma la realidad creando una nueva síntesis. Para los presocráticos leídos dialógicamente, el motor no es la contradicción en sí misma, sino la búsqueda de identidad, de armonía, la fuerza que une amor, nous, logos, que actúa a través de los contrarios para mantener o restaurar un orden. La identidad, digamos, prima sobre la contradicción como la explicación última. Entiendo la diferencia. O sea, en la visión dialógica, los opuestos como que conversan, se equilibran, bajo una identidad que manda. En la dialéctica moderna, luchan hasta convertirse en algo nuevo. Según el artículo, ¿quiénes encajarían mejor en este molde dialógico? El texto identifica a varios pensadores clave como ejemplos de esta lógica. Empédocles, con su ciclo cósmico que se mueve entre la amistad, unión, identidad, y el odio, separación, diversidad, donde la amistad parece ser el estado original o final deseado. Anaxágoras, donde el nous actúa como un principio inteligente, externo, que impone orden a la mezcla caótica de semillas, buscando realizar la identidad potencial que ya estaba en ellas. Incluso Heráclito. Pero, si siempre se le asocia con el cambio constante y la lucha de opuestos, eso de la guerra es padre de todas las cosas. Sí, y esa es una de las reinterpretaciones más interesantes que propone. A pesar de que Heráclito enfatiza el flujo y la tensión, el arco y la lira, el artículo argumenta que él subraya constantemente la unidad subyacente, todo es uno, y el logos como la ley racional eterna que gobierna esos cambios. Los cambios ocurren dentro de ciclos eternos, el camino hacia arriba y hacia abajo es uno y el mismo, sin que haya una evolución estructural del cosmos. Por lo tanto, su pensamiento encajaría mejor en una lógica dialógica, orden de fondo, identidad en el cambio, que en una dialéctica de transformación radical.
También incluye a otros, tales, por buscar la unidad racional detrás de la diversidad, Anaximandro, con su apeiron como principio eterno e indefinido que subyace a todo, Parménides, claro, el defensor más radical de la identidad inmutable del ser, aunque su negación del cambio sea extrema. De salud como equilibrio de contrarios, Genófanes con su Dios único, inteligente y ordenador, y Diógenes de Apolonia, que retoma el aire de Anaxímenes pero le añade un carácter inteligente y teleológico, o sea, con un propósito, un orden inherente que guía todo. Y esta idea de un propósito u orden inherente, lo teleológico, parece ser otro rasgo que distingue esta visión dialógica frente a explicaciones que se basan solo en el azar, ¿no? Exactamente. La mayoría de estos pensadores postulan algún tipo de principio que guía, sea divino, intelectual, o una fuerza como el amor, que lleva los procesos cósmicos hacia un estado de orden o armonía. Esto contrasta con el atomismo de Demócrito. Él, al eliminar explícitamente lo divino y cualquier propósito interno, tuvo que apoyarse en el azar y la necesidad ciega, los choques fortuitos de átomos para explicar cómo se forman estructuras ordenadas como los mundos o los seres vivos. La presencia o ausencia de un principio teleológico marca una diferencia fundamental en cómo veían funcionar el universo. Haciendo un balance de todo esto, esta exploración, guiada por la perspectiva dialógica del texto, nos da una imagen de los presocráticos quizás menos centrada en la ruptura y el conflicto puro, y más en la búsqueda de una permanencia, de una identidad profunda, de una armonía estructural bajo el flujo de las cosas. Un esfuerzo gigantesco por encontrar un logos, una razón en el aparente caos del mundo. Sin duda, nos ayuda a verlos no solo como precursores que apenas empezaban a decir cosas que otros desarrollarían mejor, sino como pensadores con sistemas coherentes y profundos por sí mismos. Nos presentan una matriz de conceptos riquísima sobre cómo se relaciona la unidad y la diversidad, el cambio y la permanencia, el orden y el caos, la materia y el principio que la guía. Y nos obligan a preguntarnos qué es lo verdaderamente fundamental, ¿no? ¿Es la lucha que transforma o es la identidad que perdura a través de la reorganización? ¿Es el conflicto el motor último o lo es una búsqueda de fondo por el equilibrio y la armonía? Y ahí queda una pregunta picando para quien nos escucha. Si estos filósofos antiguos, incluso mirando la tensión de los opuestos, buscaban sin descanso una armonía de fondo, un principio que ordena, una identidad fundamental, ¿cómo podríamos nosotros, hoy, aplicar esa misma lente a los complejos opuestos y conflictos de nuestro tiempo, sociales, políticos, personales? Podríamos mirarlos no solo como luchas irreconciliables donde uno tiene que ganar, sino buscando ese posible equilibrio, esa identidad compartida o ese principio rector que quizás hemos perdido de vista. Una reflexión para llevarse, más allá de esta charla.